En mayo de 1810 se constituyó, como sabes, Miguel, una junta de gobierno que estaba integrada por el virrey Cisneros, dos concejales españoles, Cornelio Saavedra y Mariano Moreno. Pero el pueblo quería la renuncia de los españoles. Entonces, el 25 de mayo de 1810, se destituyó al virrey. Allí se logró el primer gobierno patrio que recordaremos el próximo miércoles y que estaba formado por... Es bueno mencionarlo porque hablamos siempre generalmente del 25 de mayo sin mencionar a aquellos que estuvieron en él. Cornelio Saavedra era un militar que nació en Potosí el 15 de septiembre de 1759. Estudió en el Colegio de San Carlos y en 1797 fue designado miembro del Cabildo de Buenos Aires. Organizó el regimiento de patricios y en 1818 el Congreso lo ascendió a brigadier general. Falleció el 29 de marzo de 1829. Juan José Paso, jurisconsulto, argentino, nació en Buenos Aires el 2 de enero de 1758. Estudió en el Colegio Montserrat de Córdoba y posteriormente en la Universidad de Chuquisaca. Allí se graduó de doctor en 1791. Participó en la redacción de la Constitución y falleció en Buenos Aires el 10 de septiembre de 1833. Mariano Moreno fue un abogado y político argentino, nació en Buenos Aires el 23 de septiembre de 1778. Estudió en el Colegio de San Carlos y más tarde en la Universidad también de Chuquisaca, en donde se recibió de abogado en 1804. Participó en el Cabildo Abierto del 22 de mayo, fue fundador y primer editor de la Gaceta de Buenos Aires. Durante un viaje a la capital británica, falleció el 4 de marzo de 1811. Manuel Belgrano, qué decir, abogado político, un gran prócer de nuestra historia y militar argentino. Nació en la ciudad de Buenos Aires y allí comenzó a cursar sus estudios que luego terminaría en España como abogado, lugar en donde se graduó con honores. Creó la Academia de Náutica en 1799, se destacó como militar, aunque en realidad no lo era. En las victorias de Salta y Tucumán, en Salta, recordamos, llevó al combate la bandera que él había creado. Murió un 20 de junio en Buenos Aires, sumido en la total pobreza. Para honrar a su memoria se instituyó esa fecha, el 20 de junio, como el Día de la Bandera Nacional. Juan José Castelli, político, abogado argentino, era primo de Manuel Belgrano y nació el 19 de julio en la ciudad de Buenos Aires. En la historia argentina se lo reconoce como el orador de la Revolución de Mayo. El 12 de octubre de 1812, Castelli moría en Buenos Aires también, muy pobre y calumniado. Manuel Alberti, sacerdote y patriota vinculado al movimiento revolucionario, nació en la ciudad de Buenos Aires un 28 de mayo de 1763. Se recibió de doctor en teología en la Universidad de Córdoba. Participó en mayo de 1810. Era uno de los miembros más ilustrados que tuvo el primer gobierno patrio. Fue redactor de la Gaceta de Buenos Aires. Murió de manera repentina en Buenos Aires un 2 de febrero de 1811. Miguel de Ascuénaga, político y militar argentino. Cursó sus estudios en Sevilla, España, y regresó a Buenos Aires en 1773 para ingresar en el Cuerpo de Artillería del Ejército. Fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Falleció en 1833 en Buenos Aires. Juan Larrea, de nacionalidad española, llegó a Buenos Aires desde Cataluña a principios del 1800. Fue el responsable de la creación de la escuadra naval en 1814.
que bajo el mando de Guillermo Brown obligó a los realistas a salir del Río de la Plata. Fue cónsul argentino en Francia, de vuelta a Buenos Aires, fallece en 1847. Domingo Mateu, timonel de barcos, militar, comerciante catalán que se radicó en Buenos Aires en 1791. Decisivo en la Revolución de Mayo de 1810. A los 45 años, en ausencia de Cornelio Saavedra, fue nombrado presidente. Falleció en Buenos Aires en 1831. De esta manera muy sintética quise, Miguel, detallar algunas características de los integrantes de la primera Junta, porque seguramente en los discursos se hablará de otra cosa, y no de lo que es la fecha patria, lo que es el 25 de mayo. Es una forma de respetar a nuestros próceres que ese 25 de mayo, por primera vez, pensaron en voz alta.